Primera de Samuel, capítulo 5. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ¿han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Leímos hasta el versículo 12 todo el capítulo. Ayer vimos en el capítulo 4 cómo el arca de Dios fue tomada por los filisteos. Ya hoy vimos qué pasó. Ellos se la llevaron. Pero el arca de Dios no funciona como si fuera un amuleto, que el que lo tenga le va a ir bien. No funciona así. ¿Por qué? Porque el arca de Dios, ¿de quién es? De Dios. Ya sabemos cuál es el primer nombre que tiene el arca de Dios. Ayer lo preguntamos y muy bien, dijeron arca de testimonio. Bueno, ayer dijeron varios nombres. Alguien dijo, creo que dos personas dijeron arca de alianza, el arca de la alianza. Esto por la película Indiana Jones. En la película de Indiana Jones lo llaman así. Curiosamente, Steven Spielberg es judío. Y él conoce muy bien lo que está escrito en la Biblia. Pero aún siendo judío, él usó el nombre de Arca de la Alianza. Eso no aparece en la Biblia. En la Biblia aparece Arca de Jehová. Lo primero, Arca de Testimonio. Arca del Pacto. Arca de Jehová. Arca de Dios. Así aparece. Aquí vimos inclusive un poquito más largo, Arca de Dios de Israel. Así dice, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se está nombrando en este capítulo 5 a Dagón. Ellos lo llevaron, los filisteos se llevaron el arca, pero estando con otra población que no tiene nada que ver con Dios, inevitablemente, ¿qué pasaba? Había destrucción, estaban sufriendo, estaban muriendo. ¿Ellos qué dijeron? ¿A qué conclusión llegaron? Al final dijeron: ¿qué es lo que estaba pasando por ellos tener el arca de Dios? Dios no puede habitar en medio del pecado. El pueblo de Dios, ¿Dios cómo lo ve? Dios cómo ve a su pueblo. Dios ve a su pueblo santo, perfecto. Así ve Dios al pueblo de Israel. Pero, ¿cómo
se ve el ser humano a sí mismo. Todo el mundo se ve, yo soy pecador. Dios ve a su pueblo, yo los escogí. Ustedes son escogidos, ¿sí? Él los veía santos. Él peleaba por ellos, pero ellos vez tras vez se rebelaban contra Dios. ¿Qué es rebelarse contra Dios? No creer lo que Dios estaba haciendo con ellos. Dios era el escudo de ellos, Dios iba delante de ellos, iba como columna de nube de noche, como columna de fuego de noche, como columna de nube de día, para protegerlos de las inclemencias del clima. El arca de Dios estaba ¿dónde? En el tabernáculo. ¿Y en qué parte del tabernáculo? En el lugar santísimo. ¿Cómo se podía llevar el arca de Dios? Se llevaba únicamente en los hombros. Sabemos, ya más de uno conoce, cómo cuando fue llevada en un carro que hicieron nuevo para llevar el arca, Usa extendió su mano porque veía que tropezaba y para que no cayera. Dios, cuando dijo que el arca se debía transportar así, Dios no dijo de esa manera. Pero el ser humano, agregándole su punto de vista, resultó transportando el arca de Dios como Dios no dijo que se debía transportar. Y tras del hecho ya no estaba encerrada en el lugar santísimo, sino estaba expuesta, tanto que cualquier persona la podía coger. Ahora en ese momento se la llevaron los filisteos. Eso que sucedió con los filisteos, que había muerte, muerte, muerte. Donde quiera que estaba, había muerte. La llevaban a otro lugar, allá también había muerte. Habían tumores, enfermedades y muerte, finalmente. Porque Dios no puede habitar con el pecado. Su pueblo, ¿cómo es? Santo. El pueblo de Dios es santo, perfecto. Aunque en ese momento, por estar bajo la ley, ellos se veían así. No, ellos estaban bajo maldición. Por estar bajo la ley. Pero Dios, porque es su pueblo escogido, Dios a dónde los quería llevar. A ser santos, perfectos, no solamente delante de Él, sino delante de ellos mismos. Acordémonos cómo llamó a Job. ¿Cómo le dijo Dios a Job? ¿No has visto a Job, varón perfecto? Significa que Job era varón perfecto. Al punto de vista de nosotros, cuando leemos todo el libro de Job, faltaba para que él fuera perfecto. A la vista de nosotros los seres humanos, faltaba para que fuera perfecto. Pero delante de los ojos de Dios ya era perfecto. Por la ley, en Deuteronomio 28, desde el versículo 15 en adelante, ¿qué aparece escrito? Para todo aquel que no cumpla toda la ley, está bajo maldición. Aparece maldición, 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 maldición. De Deuteronomio 28 muchas personas conocen los primeros versículos y a las personas les encantan esos versículos que aparecen al principio. Pero cuando leen del 15 en adelante, maldición, maldición, si no cumple toda la ley. No es tratar de cumplir, no, debe cumplir toda la ley. El pueblo quedó bajo maldición. ¿Pero qué pueblo era? Todavía que dice la palabra, era pueblo escogido por Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 26. Romanos capítulo 11, versículo 26. Ahí dice Dios cómo ve al pueblo de Israel. En este momento, ¿cómo Dios ve al pueblo? ¿Cómo ha visto Dios al pueblo de Israel? Pese a todo lo que, a toda su rebelión, a todo, miremos qué dice el versículo 26. Dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Que dice, luego todo Israel será salvo. Así dice la palabra, ¿no? Nosotros tenemos, en Israel, también tenemos iglesia. Allá en Israel tenemos iglesia. Cuando llegó el pastor que fue enviado a Israel, él pensó, pero ¿quién en Israel me va a escuchar? Si ellos odian el Nuevo Testamento, ellos no quieren saber nada de Jesús, porque ellos tienen por tradición, a ellos sus padres y los padres de ellos les han transmitido su religión en contra de Jesús. Entonces él pensaba así, y él duró años que él trataba de compartir, pero nadie recibía. Antes estaban que lo apedreaban. Entonces cuando hubo una reunión de pastores, alguien le hizo ver a él que este versículo, porque él no tenía esperanza en su corazón. ¿La esperanza cómo viene? Por la palabra de Dios. Y él no tenía palabra en su corazón, pero la palabra que él recibió fue esta. Le preguntaron, ¿alguien en Israel puede ser salvo? Y él decía, no, yo ya llevo años y es imposible. Pareciera imposible. Él no quería maldecir, entonces decía, pareciera imposible. Pero le dijeron, mira lo que dice este versículo.
Luego todo Israel será salvo. Así, luego todo Israel será salvo. Ya lo leímos nosotros, ¿no? Luego todo Israel será salvo. Romanos capítulo 11, versículo 26. Esa palabra entrando al corazón de él cuando volvió otra vez a Israel, después de la reunión que hubo de ministros, cuando él volvió otra vez a Israel, con ese corazón él sabía, si la palabra de Dios dice que todo Israel va a ser salvo, es porque aquí las personas efectivamente sí pueden oír. Aunque el punto de vista de él le decía, no, nadie va a poder oír. Pero cuando él recibió la palabra en su corazón, con ese corazón, él volvió otra vez a Israel. ¿Y qué creen que pasó? Empezaron a recibir la salvación. En ese momento nosotros, el año pasado nos invitaron precisamente para compartir. Alguien que ha tenido comunión, ha hablado con el pastor principal de la iglesia, y el pastor principal de la iglesia, hablando con él, le nombró la ley. Y pues porque como ellos únicamente hablaban del Antiguo Testamento, le habló el Levítico. ¿Sí? Y cuando le nombró algo que estaba escrito en la ley, el rabino, es el rabino principal. Y él pensó, no puede ser, no, así no es. Y le dijo, sí, mire, eso está en Levítico, así. Entonces él ahí tenía su Biblia. Pero la Biblia que él tiene, pues es Levítico, es el Antiguo Testamento únicamente. Y lo tiene escrito en hebreo. Y él mirando en hebreo, él se sabe, curiosamente, él se sabe el Antiguo Testamento de memoria. Pero él no había recibido esa palabra que estaba ahí escrita. Cuando él mismo leyó, él se dio cuenta, ¿quién es este hombre que sabe más que yo? Así pensó, sabe más que yo. ¿Sí? Porque ¿a qué se dedicó el rabino toda su vida? A memorizar. Pero ¿conocía el corazón de Dios? No conocía el corazón de Dios. El pastor principal le habló, le dijo, mire lo que dice. Cuando él leyó, él se sorprendió. ¿Sabe qué le dijo a partir de ese momento? Le dijo, usted es mi maestro. Así, al pastor principal de la iglesia. Entonces él, allá mismo en Israel, él reunió a todos los rabinos. Y estando los rabinos así reunidos, ellos cuando llegaron vieron que había música. ¿Sí? Se les preparó un evento con música al principio, música de primera calidad. Pero luego, ¿qué venía? La conferencia. ¿Y quién iba a dar la conferencia? Un pastor. ¿Sí? Entonces, cuando el pastor iba a dar la conferencia, los rabinos automáticamente pensaron, no nos vamos a quedar, porque esto parece que es un evento cristiano. ¿Qué hacemos nosotros en un evento cristiano? Ellos son judíos, un judío que tiene que ver con los cristianos, así como samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Entonces ellos pensaban así. Y pensaron, una vez que termine la música, nos vamos. Porque la música sí les gustó, pues les estaban cantando en hebreo. ¿Sí? Entonces ellos estaban ahí y cuando terminó, ellos ya se iban a ir y el rabino principal, el que los invitó, les dijo, y les dijo que se quedaran. Ellos se quedaron, todos se quedaron y escucharon una predicación de Levítico. ¿Cuál es el libro que más admiran los judíos? Levítico. El primer libro que se aprenden de memoria es Levítico. Entonces el pastor les habló a través de Levítico. ¿Qué creen que les estaba explicando? El Evangelio, pero les estaba explicando el Evangelio en versículos que ellos se sabían de memoria, pero que nunca los habían entendido. Y así les estaba explicando. Ahora este año, dentro de poco, dentro de pocos días, como una semana, ya va a haber campamento mundial en la sede principal de la iglesia. Y allá van a ir los rabinos y van a ir con sus esposas. Entonces aquí dice la palabra, todo Israel será salvo. Ahora, ellos, volvamos otra vez en la historia. Aquí cuando estamos leyendo 1 Samuel capítulo 5, ellos, estando bajo la ley, ¿cómo están? Bajo maldición. Toda persona, todo el que está bajo la ley, tristemente está bajo maldición. Pero Dios, ¿cómo veía a Job? Perfecto. Sí, así Dios veía a Job, ¿no? Varón perfecto. Nosotros seguimos leyendo Job 21 y vemos mucha justicia humana. Job parecía un fariseo. Job, él creía que era muy buena persona. Él creía que él no hacía daño a nadie. Incluso, no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero Job ofrecía sacrificios por sus hijos. Él ofrecía sacrificios por sus hijos, pero curiosamente él no ofrecía sacrificios por él.
Job, ¿cómo se creía? Se creía que estaba tan bien con Dios, que él pensaba los demás necesitan purificarse, pero él no. Él estaba muy equivocado. Él tenía una justicia propia muy grande, pero Dios, ¿cómo lo veía? Perfecto. A nuestro punto de vista, uy, es terrible, Job. Sí. Solamente al final nosotros pudimos ver al final, él recibió la salvación. Pero Dios ya había dicho, varón perfecto, desde el primer capítulo. El primer capítulo y el segundo capítulo, Satanás quiere tentar a Job. Y Dios le da autorización, hágalo, hágalo. ¿No has visto a Job? Varón perfecto, así dice. Si Dios dice varón perfecto, es varón perfecto. A nuestro punto de vista no era así, pero sí es así. Cuando dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando en la Biblia dice, serán benditas todas las naciones de la tierra, es porque todas las naciones de la tierra fueron benditas. ¿En quién fueron benditas todas las naciones de la tierra? En nuestro Señor Jesucristo. Por eso estaba hablando, la simiente de Adán se transmitió a través de Abraham, a través de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, en especial, bueno, de la tribu de Judá. De la tribu de Judá iba a nacer la simiente de la mujer. Habían dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Eso está en Génesis capítulo 3. Pero ¿cuál es esa simiente de la mujer? Es nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Gálatas 3:16. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Cuando alguien les pregunte, bueno, pero yo digo que la simiente, pero ¿qué es esa simiente? Aquí dice claramente qué es esa simiente. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. No sé si ustedes lo leyeron. Si lo leyeron, esto va a quedar en su corazón. Si solamente están escuchando, en ese momento pueden estar haciendo así. Es probable que mañana no se acuerden de lo que se habló el día de hoy. Si lo están leyendo, esto les puede quedar en su corazón. Aquí dice, la simiente, la cual es Cristo. La Biblia no habla de varias simientes. Dice la simiente de la serpiente refiriéndose a Satanás. Y dice la simiente de la mujer. No dice no hay varias simientes. La simiente de la mujer, la cual es Cristo, la simiente. Nuestro Señor Jesucristo, Él hizo lo que Dios profetizó, lo que Dios dijo que iba a suceder. Lo que Dios dice inevitablemente se cumple. Dios dijo que Job era varón perfecto, es varón perfecto. Ahora, ¿por qué dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Porque en nuestro Señor Jesucristo todo ser humano fue redimido. Por eso dice la palabra, vuélvete a mí, que yo te redimí. Vamos a mirar Isaías capítulo 44, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Así dice, ¿no? Vuélvete a mí, porque yo te redimí. No dice, cuando tú dejes de fumar, entonces en ese momento, tal vez yo te redima. Así no dice. Cuando tú dejes de tomar, en ese momento, tal vez yo te redima. No dice, en el momento que Job deje su propia justicia, en ese momento, yo tal vez, si Job deja su justicia, si a mí me cae bien, así yo lo voy a redimir. No dice así. Dice, vuélvete a mí, que yo ya te redimí. Las personas cuando se consideran, ay, es que yo, no sé, pero yo tengo una debilidad, me da vergüenza nombrar mi debilidad. No quisiera nombrar mi debilidad, pero esa debilidad que sale de mí, con la que yo lucho, yo quisiera que no estuviera, porque esa debilidad es la que me hace sentir pecador. Yo quiero dejar de hacer, pero eso que yo quiero dejar de hacer, vuelvo y lo hago. A nuestro punto de vista, nos falta para poder ser redimidos. Pero la Biblia está diciendo
En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando dice todas, quiere decir, Él ya bendijo a toda la humanidad. Entonces, ¿por qué en la Biblia habla de la puerta ancha que conduce a la perdición y de la puerta angosta, que es la que lleva a la vida? Dice de la puerta angosta, pocos son los que la hallan. Angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. ¿Por qué dice así? Si al fin y al cabo ya bendijo. En ti será bendita todas las familias de la tierra. ¿Por qué la Biblia dice de esa manera? Porque ya toda la humanidad fue bendecida con la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que nosotros, todos, tanto justos como pecadores, todo el mundo que es, dice la palabra, somos grato olor de Cristo. Todos somos grato olor de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Los que se pierden, ¿por qué se pierden? ¿Se pierden porque se portaron mal? No. No, porque Dios bendijo a toda la humanidad. Si Dios bendijo a toda la humanidad, entonces la gente, ¿por qué se está yendo al infierno? Porque dice que esa puerta por donde las personas van a la perdición, ¿por qué entran muchas personas por esa puerta? Porque las personas no pueden creer a la palabra de Dios. ¿La salvación cómo es? ¿Por obras o por fe? Por fe. ¿Qué es fe? Creer a lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios dice, ya bendijo a todas las familias de la tierra, ya lo hizo. Cuando dice, vuélvete a mí que yo ya te redimí, Dios ya te redimió, a toda la humanidad la redimió. Pero las personas que se están yendo a la condenación es porque no conocen, primero que todo, no les han enseñado. Y luego, no solamente no les han enseñado, sino cómo van a creer algo si ni siquiera hay quien les enseñe. Tienen que haber sido enseñados, tiene que alguien haber enseñado y ellos tienen que creer a lo que se les fue enseñado. En este perfil hemos enseñado y hoy inevitablemente vamos a enseñar cómo una persona puede darse cuenta con la Biblia que ya fue redimido. Ayer hablamos sobre Primera de Juan, sobre Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él, ¿qué dijo Juan el Bautista? Apenas vio a Jesús, le dijo a las personas que estaban con él, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba señalando a nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué estaba diciendo de nuestro Señor Jesucristo? Él, si lo ven, mírenlo bien. Él, ¿cómo lo conocen? Como el hijo del carpintero. ¿Cómo lo conocen? Como Jesús. La gente conoce, sí, ese no es Jesús, el hijo del carpintero. Así la gente conocía. No. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué vino Juan? Vamos a mirar capítulo 1 de Juan. Juan, capítulo 1. Dice el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Miren lo que dice acá. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora va a hablar de los judíos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ahora viene el versículo 12, que es el que se sabe en casi todas las religiones, se enseña el versículo 12. No se enseñan los anteriores, solamente el 12. Pero hoy vieron los anteriores. El 12 que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué dicen los versículos anteriores a ese versículo que todo el mundo conoce? Dice que Juan el Bautista venía por testimonio para dar testimonio, a fin de que todos creyesen por él. Cuando dice por él, ¿a qué se refiere? Bueno, hago esta pregunta. Aquí dice, vuelvo a leer el versículo y hago la pregunta. Cuando dice para que todos creyesen por él, ¿a qué se refiere? Dice el versículo 6. El 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Cuando dice por él, ¿a qué se refiere? Para que todos creyesen por él. ¿Por qué? Para que todos creyesen por el Señor. Ahí no se está refiriendo así. Veo que están escribiendo Jesús, Jesús, Jesús.
Pero ahí no se está refiriendo así. Todos están escribiendo Jesús, el testimonio. No sé quién, no alcanzo a leer, estoy muy lejos del celular, pero alguien escribió el testimonio. Vamos a leerlo nuevamente y se darán cuenta por qué es lo que acaba de escribir alguien. Alguien escribió el testimonio. Miremoslo nuevamente. Dice el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y el versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Cuando dice todos creyesen por él, se está refiriendo todos creyesen por el testimonio. El sujeto acá, en este versículo, cuando ustedes se dan cuenta, ¿cuál es? El testimonio que iba a dar Juan el Bautista. Las personas que creyeran en el testimonio de Juan el Bautista, esas personas iban a ser salvas, para que todos creyesen por el testimonio que iba a dar Juan el Bautista. O sea, si uno lee haciendo comprensión de lectura, ¿qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo, él venía para dar testimonio, para que todo el mundo creyese por él, por el testimonio que está dando Juan el Bautista. Y en este capítulo, en el versículo 29, aparece el testimonio. Hoy ya lo hemos nombrado, pero lo vamos a parafrasear nuevamente. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál fue el testimonio de Juan el Bautista? ¿Cuál era el testimonio que él tenía que dar? Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo sé que las personas que escribieron Jesús tienen la intención de decir que pues una persona es salva por creer en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero en el momento que estaba haciendo la pregunta sobre, en ese momento, ese él, ¿a qué sujeto se refería al testimonio. Para que todos que creyesen por el testimonio que iba a dar el Juan el Bautista. Y el testimonio que dio fue ese. Le dijo a todas las personas que estaban alrededor, miren, él, señalando a Jesús, él es el Cordero de Dios. ¿Qué está haciendo Juan el Bautista ahí? Está dando testimonio. ¿Para qué Dios envió a Juan el Bautista? Para que diese testimonio, para que todo el mundo creyese por el testimonio que iba a dar Juan el Bautista. Muchas personas de los que están acá, inclusive de los que escribieron Jesús, cuando tenían que escribir testimonio, escribieron Jesús. Muchos de los que están aquí recibieron la salvación por creer en el testimonio de Juan el Bautista. Cuando una persona dice, yo recibí la salvación por ese versículo que aparece en Juan, capítulo 1, versículo 29, la persona lo que está diciendo es, yo creí por el testimonio que dio Juan el Bautista. Yo recibí la salvación por el testimonio de Juan el Bautista. Eso que dice que Dios envió a Juan para que diera testimonio para que todo aquel que creyese fuera salvo, ese testimonio que dio Juan el Bautista yo lo creí. Cuando una persona dice yo recibí la salvación por Juan 1.29, está diciendo que creyó y que fue salvo por el testimonio de Juan el Bautista. ¿Sí? Que sí, ciertamente el testimonio de Juan el Bautista era decir que nuestro Señor Jesucristo vino para quitar el pecado del mundo. Muchas personas no lo creen. Las personas, ¿por qué se condenan? Si Dios bendijo a todas las familias de la tierra, las personas entonces, ¿por qué se condenan? Porque no pueden creer. En modo automático el ser humano no puede creer. Porque el ser humano, desde que nació, ¿cómo nació? Siendo enemigo de Dios. Eso es difícil de creer por algunas personas, sobre todo quien lleve años yendo a una iglesia. Si yo le pregunto, ¿usted por qué hasta ahora ha sido enemigo de Dios? La persona haría cara extraña. ¿Usted por qué me dice que yo soy enemigo de Dios? Yo amo a Dios con todo mi corazón. Yo desde temprano le oro a Dios, hablo con Dios. Espere. Sí, yo lo entiendo. Yo entiendo que usted ora a Dios, lleva 15 años, 20 años, 30 años, creyendo que es cristiano. No, creyendo no, siendo cristiano. Espere, yo entiendo lo que me está diciendo, pero usted también me está diciendo que usted es pecador. Pues sí, es que todos somos pecadores. Ya, con la Biblia, si me permite, le demuestro, por usted haber creído que es pecador, usted no tenía nada que ver con Dios. Usted estaba menospreciando la obra de Dios. Hebreos 10 dice, usted estaba pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Al decir que usted es pecador, usted está pisoteando. Pero no se preocupe, eso es porque usted desconocía lo que hoy le estamos explicando, que nuestro Señor Jesucristo
ya quitó el pecado del mundo. Si usted tenía una maleta de pecado encima, no sé si han visto la película de John Bunyan. Bueno, sé que los que han recibido la salvación sí la han visto, pero no sé si las personas que llegaron hoy por primera vez han visto esa película. Se llama El progreso del peregrino o Pilgrim Progress. Aparece en YouTube, usted la pone, aparece la versión clásica, la versión con personas y la versión en dibujos animados. Aparece versión de dibujos animados clásica y versión de dibujos animados moderna. Vean esa película. En esa película, John Bunyan, él estaba encarcelado y él cómo transmitió el evangelio. A través de él contó una historia de una persona que se llamaba Cristiano y que tenía una maleta pesada en su espalda. Sí. Y esa maleta, ¿en qué momento él se quitó esa maleta? ¿En qué momento esa maleta se pudo deshacer? Él no se la podía quitar, él trataba pero no podía. Entre más trataba de quitársela, más se amarraba esa maleta a él. ¿Qué es esa maleta? El pecado. Entre más una persona se trata de liberar del pecado por sí mismo, más crece esa maleta, más grande se hace. ¿En qué momento esa maleta se le quitó? Los amarres se soltaron y él quedó libre de esa maleta. En el momento que él recibió la salvación. En el momento que él creyó en el testimonio de Juan el Bautista. ¿Cuál es el testimonio? Espero, ya para finalizar, vuelvo y lo repito una vez más. El testimonio de Juan el Bautista es, señalando a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él señalaba a Jesús cuando decía esa frase. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Jesús quién es? Jesús es el que fue enviado por Dios para quitar el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de toda la humanidad. Por eso le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dijo algunas, no, dice todas. Las personas que van a la condenación es porque no creen. Y no creen porque esto que les estamos diciendo no se los han dicho, no se los han anunciado. Les han hablado cualquier cantidad de cosas. Si tú eres hijo de Dios, levanta los brazos. Si tú eres hijo de Dios, ahora vas a sentir frío, vas a sentir calor. Todo eso se puede sentir con la música. Y de muchas otras maneras se puede sentir. PNL, hipnosis, de muchas maneras puedes sentir. Pero para ser salvo no es por sentir, no es por algo que tú sientas, es por creer en el testimonio de Juan el Bautista. Hoy lo hemos leído y lo hemos compartido. ¿Cuál es ese testimonio? Que si una persona logra creer, lo que dice el versículo 12, para que todo aquel que crea, todo el que cree, ¿qué pasa? Todo aquel que reciba. Vamos a leer exactamente como dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Los que creen en qué? Lo leímos anteriormente. En el testimonio de Juan el Bautista. ¿Los que recibieron qué? Los que recibieron el testimonio de Juan el Bautista. Si tú pudiste creer a lo que Juan el Bautista dijo, que Jesús ya quitó el pecado del mundo, eres salvo. Si todavía hoy tú te sientes pecador, ten paciencia, no te preocupes. Para eso está este perfil. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Donde tú has estado asistiendo, ese lugar que tú has llamado iglesia, no te habían enseñado esto. ¿Por qué no te lo habían enseñado? Porque ellos mismos no tenían la salvación. Ellos estaban igual que los líderes de todas las otras religiones. Todas las religiones tristemente enseñan a las personas a que sean buenas personas, pero no les enseñan el testimonio de Juan el Bautista, que ya Jesús quitó el pecado. Por eso las personas se consideran pecadoras. Si tú te consideras pecador, es porque no te lo habían enseñado. Y si hoy, que a pesar de que lo estás oyendo, de que se te está enseñando, no lo has podido recibir, te invito a que sigas escuchando, sigas asistiendo todos los días, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y eso es lo que te vamos a anunciar acá hasta que Dios tenga misericordia de ti, hasta que puedas recibir la salvación. De nuestra parte el compromiso es, vamos a perseverar mientras Dios nos permita. El compromiso de parte tuya por tu alma, sigue asistiendo, sigue escuchando. El que esquiva la sabiduría, el que se aleja de la sabiduría, defrauda a su misma alma. Entonces te invito a que sigas escuchando para que la fe entre sí o sí a tu corazón, para que Dios tenga misericordia. Solamente ten un corazón decidido a escuchar hasta que realmente puedas creer en tu corazón. No acá, lo que está acá se olvida. Puedas creer en tu corazón que eres libre del pecado, que Jesús no murió en vano, que Jesús murió para que tú fueras libre de la condenación del pecado. Lo único que te separaba de Dios era el pecado y Jesús ya lo quitó. Juan el Bautista lo dijo, lo atestiguó y si tú lo crees,
se cumple lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido. El tiempo es muy corto y compartir el Evangelio en tan pocos minutos es una tarea un poco complicada, pero estos pocos minutos sumados a otros y otros y otros y otros, a todas las prédicas, hay personas que después de un mes, después de 2, de 3, de 4, hay personas que después de un año de estar escuchando prédicas del Evangelio han podido recibir la salvación. Permite que hoy quienes escucharon tal vez llevan, no sé, una semana, un mes escuchando, 2, 3 meses, pero aún no han recibido la salvación. Permite que sigan conectados, porque lo que aquí se está transmitiendo es para que realmente puedan pasar de las tinieblas a la luz. Te pedimos que todos, absolutamente todos, puedan perseverar hasta el final. El que persevere hasta el fin será salvo. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.